Bueno, vamos a continuar esta diapositiva que es la última del entregable uno, si no mal recuerdo. Nos faltan tres, pero ya los vamos a ir más rápido con los otros dos. Bueno, entonces lo que vimos anteriormente pues fue la definición de funciones trigonométricas, ángulos principalmente, y varios problemas, algunos ejercicios. Y ahora vamos a hablar de lo que son las identidades trigonométricas para cerrar estas diapositivas. Bueno, ¿qué son las identidades trigonométricas? Bueno, son relaciones que se cumplen para cualquier valor del ángulo, o en este caso cualquier valor de la variable x. Como les había mencionado, por ejemplo, cosecante y seno están relacionadas por ser uno el inverso de otro. Lo mismo que coseno y secante, y tangente y cotangente. También tenemos identidades relacionadas con menos el valor del ángulo. Por ejemplo, seno de menos el valor del ángulo es igual a menos seno el valor del ángulo. Y esto se llama con propiedad de las funciones impares. Coseno de menos el ángulo es lo mismo que coseno del ángulo, a diferencia de seno. Y tangente de menos un ángulo es lo mismo que menos la tangente del ángulo. Unas que son muy importantes es la relación de seno y coseno con tangente, y coseno y seno con cotangente. Esas son muy utilizadas porque casi siempre que uno tiene que realizar álgebra, prefiere tenerlo todo en términos de seno y coseno y quitar otras que pueden aparecer como tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, ya otras más sofisticadas es, por ejemplo, la identidad trigonométrica, que queda un poquito arriba, ¿sí? La identidad trigonométrica, que es la denominada seno. Déjeme ver si lo puedo bajar fácilmente. Seno igual, seno cuadrado de x igual, seno cuadrado, perdón, de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Es decir, no importa qué valor del ángulo, si nosotros sumamos seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo, eso va a ser idéntico. A partir de esta se puede demostrar otra, que es 1 más cotangente cuadrada de un ángulo es igual a cosecante cuadrada de un ángulo, del mismo ángulo. Y son fáciles de demostrarlas, pero como tenemos el tiempo muy justo, ya no lo voy a hacer. Nada más hay que tener en mente o hacer su lista de fórmulas donde incluya esta segunda. Y por ahí otra también que se deduce muy fácilmente, que es 1 más tangente cuadrada del ángulo es igual a secante cuadrada del ángulo. ¿Vale? Esas son otras tres identidades trigonométricas, sobre todo la de seno cuadrado, coseno cuadrado. Esa sí es muy muy utilizada. Bueno, ¿qué significa? Bueno, tenemos dos tipos de ejercicios aquí, y uno ejercicio es simplificar las expresiones trigonométricas. Es decir, utilizar las identidades trigonométricas para reducir lo máximo que se pueda. Por ejemplo, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más coseno cuarto de x, podemos, por ejemplo, sacar como factor común coseno cuadrado de x, y nos va a quedar seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Pero esto, por identidades trigonométricas, sabemos que es idéntico a 1. Entonces lo sustituimos por 1 y nos va a quedar coseno cuadrado. ¿Sale? Y se redujo bastante la expresión, ¿verdad? Utilizando las identidades trigonométricas. Esta también, que es un poco larga, un poquito más sofisticada, porque hay que hacer álgebra. Podemos factorizar el término de arriba como a más b por c más d, por ejemplo. Nos queda de esta forma, es una factorización especial. La de abajo sacamos seno de t y nos queda seno de t por seno de t menos 1, y desde cuenta que todos son factores y estos dos son iguales, se cancela y nos queda de esta forma. Y podemos separar en dos términos y nos va a quedar 2 seno de t, 3 seno de t, se simplifica y nos queda 2, y 3 seno de t, y seno de t pues lo podemos escribir como el inverso, que es cosecante. Entonces
de una expresión que era bastante compleja, nosotros obtenemos una expresión mucho más simplificada. ¿Sale? Ahí tenemos otro ejercicio que lo pueden ver también ustedes en las diapositivas que se las envié, de simplificación utilizando identidades trigonométricas. Otro ejercicio un poco más sofisticado en donde aparecen raíces. Estas son importantes, este tipo de simplificaciones con radicales, porque aparece mucho en algún método de integración que lo van a ver hasta el próximo cuatrimestre. Falta bastante, pero básicamente lo que hacemos es juntamos lo que está dentro de los radicales, lo multiplicamos, ¿sale? Juntamos los cuadrados, lo sacamos como factor común y nos va a quedar raíz de seno de x. ¿No? Sería esta la simplificación. Aquí tenemos otro ejercicio con tangente, ¿sale? Y aquí tenemos otro ejercicio que es muy importante en integración, que es, tengo 9 más x cuadrada y puedo cambiar, hacer un cambio de variable. Por ejemplo, puedo denominar x igual a 3 tangente, elevar al cuadrado, sacar 9 como factor común, me queda 1 más tangente cuadrada, luego esta es una identidad trigonométrica, secante cuadrada, saco como raíz y me queda 3 secante, ¿sale? O despejando, 3 secante de teta igual a raíz de 9 más x cuadrada sobre 3, ¿sale? Entonces son cambios de variable que se pueden o que son muy útiles en algunos métodos de integración. Bueno, hay otras identidades trigonométricas que se demuestran en un curso de un cuatrimestre, que es un curso mucho más extenso, ¿sale? Por ejemplo, aprovechando la fórmula de distancia entre dos puntos, se pueden demostrar identidades trigonométricas como son esta que dice coseno de la resta o la diferencia de un ángulo. Quedó aquí un poquito abajo, arriba. Coseno de la diferencia de un ángulo es coseno del primero, coseno del segundo, más seno del primero, seno del segundo. Entonces, cuando ustedes tienen coseno de la diferencia, dense cuenta que aquí es menos, aquí es más, y es coseno, coseno, seno, seno. Y esta se parece mucho. Bueno, aquí tendríamos la contraparte que es con más, que es más menos, coseno, coseno, ¿sale? Y nos falta una muy parecida que es seno de la diferencia de ángulos y seno de la suma de ángulos, que ya no es coseno, coseno, seno, seno, sino que están mezclados. Bueno, una que es muy interesante y que es fácil de deducir es, utilizando esta misma identidad, es coseno de pi sobre 2 menos teta, que si uno hace la simplificación ocupando la propiedad de arriba, que de hecho es esta parte que vemos aquí, y simplificamos, nos queda seno de teta. ¿Por qué es muy importante o muy interesante esta? Porque nos dice que seno y coseno son casi lo mismo. Es decir, y se los había mencionado en el video anterior, si nosotros desplazamos la gráfica del coseno, la recorremos 90 grados, pues nos va a coincidir con la gráfica del seno. Bueno, ahí tenemos otro que es seno de pi sobre 2 menos alfa, es coseno de alfa, la misma justificación. Si tú tienes la gráfica de la función seno y la recorres tantito 90 grados, pues me va a coincidir con la gráfica del coseno. Bueno, ya un poco más fácil de demostrar es seno de la suma, que es lo mismo que coseno de pi sobre 2 menos u más b. Como ya tenemos la identidad de coseno, podemos simplificarla como coseno, coseno, seno, seno. Aplicamos la identidad trigonométrica de coseno de pi sobre 2 menos u, que se transforma en seno de u, y la de seno de pi sobre 2 menos u, que se transforma en coseno de u. Y se cuenta que aquí es más, pero ahora ya no tenemos coseno, coseno, sino los tenemos mezclados, ¿no? Seno de u, seno del primero, coseno del segundo, coseno del segundo, perdón, del primero, seno del segundo ángulo. También tenemos seno de una diferencia, aquí es menos,
¿Sale? Están mezcladas las funciones trigonométricas. Y bueno, en resumen, seno de u más menos b es lo mismo que seno, coseno, coseno, seno, más menos, ¿no? O sea, si tomo el signo más en color negro, pues aquí tengo en color negro el signo más. Si tomo el signo menos en color rosa, pues aquí tengo el signo menos en color rosa. Y luego coseno, si tomo el signo más, o sea, u más b, pues aquí tengo menos, ¿no? Si tomo coseno de u menos b, el signo rosa, entonces aquí tengo más. Y con estas dos se puede construir muy fácilmente con un poco de álgebra de tangente. Entonces, tangente de u más b es tangente de u más tangente de b entre 1 menos tangente de la multiplicación de ángulos. O si tenemos menos, pues aquí son los cambios de signo. Hay varios ejercicios ahí relacionados. Por ejemplo, tangente de 15 grados es lo mismo que tangente de 45 menos 30 grados. Y estos ejercicios son interesantes porque nosotros conocemos muy fácilmente las funciones trigonométricas de 45, 30 y 60. Entonces, utilizando identidades trigonométricas, meto las funciones trigonométricas de 45 y 30 grados, y conozco los valores y obtengo rápidamente un valor, ¿no? Si no tuviera yo calculadora, ¿no? Simplemente como práctica. Por ejemplo, seno de 105 grados es lo mismo que 45 más 60. Aplico la identidad trigonométrica y conozco los valores de las funciones trigonométricas de 45 y 60 grados y rápidamente llego a un resultado, ¿no? Puedo dejar aquí en radicales. Bueno, tenemos unos ejercicios de simplificación de expresiones trigonométricas utilizando identidades trigonométricas. Hay una serie de ejercicios. Tenemos otras identidades trigonométricas, ¿no? Que tiene, bueno, algunas ya las escribimos, ¿no? De 90 menos el ángulo, ¿sale? Que se llaman identidades de cofunciones, seno, coseno y tangente, ¿verdad? Dense cuenta que seno está relacionado con coseno, tangente con cotangente y secante con cosecante para esos ángulos, y también las tenemos así de este lado, ¿no? O sea, coseno de 90 menos x con seno, cotangente de 90 menos x con tangente de x, y cosecante de 90 grados o pi sobre 2 menos x con secante de x. Otra forma de identidades trigonométricas, bueno, aquí es simplemente un resumen teniendo signo más menos, ¿vale? No hay problema. Identidades dobles o identidades de dos veces el ángulo, pues se obtienen muy fácilmente tomando que u y b son iguales, ¿no? Por ejemplo, a x, y ocupando la identidad trigonométrica y simplificando, ¿no? Particularmente esa es la más común, la más usada, ¿no? De hecho, son las dos más usadas identidades trigonométricas. Es la identidad trigonométrica de coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, y esta, seno de 2x igual a 2 seno de x coseno de x. Tenemos también la de coseno de 2x, ahí sí es un poco más laborioso de deducirla, y dense cuenta que es coseno menos seno. O sea, no es lo mismo tener coseno cuadrado más seno cuadrado, que es idéntico a 1, a tener coseno cuadrado menos seno cuadrado, que es coseno de 2x, o 1 menos 2 seno de x, o 2 coseno cuadrado de x menos 1. ¿Vale? Es un error muy común ponerle aquí más o menos y usar la identidad equivocada. Tangente de 2x, también común, 2 tangente de x, 1 menos sobre 1 menos tangente cuadrada de x. Bueno, hay otros ejemplos, hay identidades trigonométricas. Por ejemplo, seno de 3x se puede escribir como seno de 2x, perdón, seno de 3 teta se puede escribir como seno de 2 teta más teta. Se ocupa la identidad trigonométrica y se simplifica, ¿no? O coseno de 3x es lo mismo que coseno cuadrado de x por coseno de x. Con coseno cuadrado de x se puede ocupar esta identidad trigonométrica y simplificar. También tenemos las de el ángulo a la mitad, que también se pueden deducir fácilmente. Seno de x sobre 2, coseno de x sobre 2, tangente de x sobre 2. Esas serían las expresiones. Otros ejemplos.
ejercicios, ¿sale? Y ese sería el último tema de la diapositiva, que es demostrar la identidad trigonométrica. Sí, básicamente eso lo explico con un problemita. Básicamente la idea es, te dan por ejemplo esta identidad sofisticada, que está más allá de lo que vimos, y de lo que se trata es que partiendo del lado derecho llegues a lo mismo o lo idéntico al lado izquierdo, o viceversa, que partiendo del lado izquierdo llegues a lo mismo que hay del lado derecho. Normalmente lo que se prefiere es, y lo más fácil es, partir del lado complejo, que es por ejemplo aquí este lado derecho, que es seno de teta más coseno de teta al cuadrado, simplificar y llegar al lado izquierdo, ¿sale? Que es normalmente lo que se prefiere, de lo complejo a lo simple. Entonces, por ejemplo, seno de teta más coseno de teta al cuadrado, desarrollo, el primer término más el tercer término es 1, que es lo que tenemos aquí, 2 seno de teta coseno de teta, y esto es igual a seno de 2 teta, y dense cuenta que ya llegamos al lado izquierdo, que es 1 más seno de 2 teta. ¿Sale? Y con eso ya probamos la identidad. Ahí tenemos otra también, esta identidad que tenemos aquí, y lo más simple es simplificar el lado aquí izquierdo, que son todas esas expresiones, que no está tan cortito, ¿verdad? Y al final pues vamos a llegar a secante de x. Ahí tenemos otro ejemplo de probar la identidad. Aquí partimos del lado derecho y con todas estas operaciones llegamos al lado izquierdo. Otro ejemplo, ¿sale? Luego tenemos aquí ejercicios. Bueno, aquí salió de la diapositiva, ¿sale? Entonces tenemos ahí ejemplos de probar cada una de las identidades, ¿sale? Hay muchos ejemplos, ¿sí? Y terminamos, ¿no? Ahí con la última diapositiva. Entonces, este tipo de ejemplos, como les menciono, por ejemplo en el 27, se opera, se simplifica, y la idea es llegar a tenerlo el lado derecho, que es 1 menos seno cuarto de teta.